Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es día domingo. Gracias por acompañarnos siempre en estos encuentros dominicales y en nuestros tiempos de oración que hacemos de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hemos preparado para hoy el siguiente tema: el gran fundamento de la fe. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? ¿Quiere que su fe crezca, que su fe se desarrolle? Pues para eso es muy importante, es básico, descubrir la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Y esto lo descubriremos en los siguientes minutos en esta transmisión, en este encuentro dominical. Así que acompáñenos durante este tiempo y gracias a ustedes por estar allí. Hoy es Domingo de Ramos, hoy iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor, y el día de hoy estamos con un devocional que se llama Expectativas Equivocadas. Así se llama el devocional de hoy, Expectativas Equivocadas. Yo le invito para que lo escuche, lo comparta. Recuerde que en los últimos segundos de este devocional, exactamente en los últimos 20 segundos, usted tiene la opción de descargar el audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con todos sus contactos. No va a descargar el video, descarga el audio y está en los últimos 20 segundos el enlace que lo permite. El devocional de hoy se llama Expectativas Equivocadas. Le invito para que lo escuche. Esta semana no se pierda ninguno de nuestros devocionales porque todos tienen un enfoque hermoso como es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque todos nuestros devocionales tienen ese enfoque, pero estos tienen mucho más enfoque al respecto. Así que le invito para que nos acompañe. Bueno, hoy hemos preparado el siguiente tema, el gran fundamento de la fe. Y si queremos que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle, es importante conocer cuál es la base de nuestra fe, en dónde se sostiene nuestra fe, cuál es el fundamento de nuestra fe. Pues permítame, para iniciar este tema, hacerle un recuento, una crónica de los últimos días de Jesús antes de su muerte. Y a través de esta crónica, a través de esta historia, descubrir eso, el gran fundamento de nuestra fe. Quiero que se vaya a medida que voy haciéndole este relato, a medida que le voy haciendo esta crónica, este relato de los últimos días de Jesús en la tierra, se vaya pasando esa película, se vaya imaginando cada episodio, esta película de los últimos días de Jesús. Pues Jesús llevaba un poco más de 3 años preparando a sus discípulos. Durante esos 3 años, Jesús había predicado sobre el gran amor del Padre y había sanado a multitudes aquí en la tierra. Pero Jesús sabía que el final de su vida, que el final de su propósito en la tierra estaba cerca. Los líderes religiosos llevaban mucho tiempo buscando algún motivo, alguna razón para acusarlo ante el gobierno romano, pero no encontraban razón alguna para eso. Lo cierto es que los líderes religiosos judíos lo querían ver muerto a Jesús. Resulta que un día como hoy, un domingo antes de su muerte, Jesús entra triunfante a Jerusalén y todo un pueblo recibe a Jesús como su libertador. Todo hacía parecer que los planes de los líderes religiosos se echarían a perder, pues Jesús estaba en ese momento, el Domingo de Ramos, contando con el respaldo de todo un pueblo que lo proclamaba, que lo miraba como su libertador, como su rey. Pero pasaron los días, y al no ver en él ningún acto de protesta política, de a poco se fueron alejando. Y se alejaron porque tenían hacia Jesús expectativas, pero expectativas equivocadas, como lo dijimos en el devocional de hoy. Esta gente de Jerusalén vieron a Jesús como el libertador, pero como un libertador político, un libertador del yugo romano, pero no como el libertador del pecado, no como el Hijo de Dios que vendría a romper cadenas de impiedad y cadenas de maldad que separaban al hombre con Dios. Repito, con el paso de las horas, con el paso de los días,
esta multitud, al ver que Jesús no iba a causar una revuelta política y que sus expectativas, equivocadas por cierto, no se cumplían, se fueron alejando, se fueron apartando de Jesús. La gente que un día le aclamó, a las pocas horas lo abandonó. Hasta uno de sus más cercanos, por 30 monedas de plata, lo negoció. Ya era el día miércoles, la noche de Pascua, y Jesús se había reunido con los apóstoles para celebrarla. Era prácticamente la última noche que Jesús pasaría con sus discípulos antes de su muerte. Así que Jesús aprovecha el momento para enseñarles que se amaran unos a otros y que esa era la única forma de demostrar que eran verdaderos discípulos de Él, por medio del amor. También en esa última cena Jesús les advirtió todo lo que vendría, pero también les dijo que estuvieran tranquilos, que no permitieran que su corazón se turbara por lo que sucedería en las próximas horas, que creyeran en Él. Aprovecha Jesús también esa reunión, esa noche, esa cena, para darles la promesa de pedir al Padre que les enviara otro consolador. Hablando aquí de la ayuda, del cuidado, del sustento, del consuelo del Espíritu Santo. Les dice Jesús a sus discípulos que se mantuvieran unidos a Él y a todas sus enseñanzas, que esa era la única forma de dar fruto, que separados de Él nada podían hacer. Les advierte también Jesús que tendrían muchas aflicciones en este mundo, pero que estuvieran tranquilos, que Él había vencido al mundo y que creyeran en esas palabras para que la paz de Dios permaneciera siempre en ellos, siempre en sus corazones, a pesar de los problemas que vendrían. Era prácticamente esa noche del miércoles una cena, la cena de Pascua, pero también una cena de despedida. Jesús sabía que el final de sus días como hombre en la tierra estaban por terminar. Y al cerrar sus últimas recomendaciones, dice la Biblia que Jesús hace una oración intensa por sus discípulos. Cuando Jesús termina de orar por ellos, le dice a sus discípulos que su alma estaba triste, estaba angustiada hasta la muerte. Le dice Jesús a sus discípulos que por favor no lo dejaran solo, que lo acompañaran en un tiempo de oración. Y se fueron todos al monte, al jardín del Getsemaní. Allí Jesús llama a sus 3 discípulos cercanos y le pide por favor que le acompañaran, que oraran por él, que no lo dejaran solo, porque estaba angustiado hasta la muerte. A tal punto que dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Los discípulos, a los cuales Jesús llamó para que lo acompañaran, se quedaron dormidos. Y allí, en medio de la noche, llegaron unos soldados romanos, armados. Llegaron a capturarle como si Jesús fuera un vil delincuente. Judas en ese momento recuerda que tiene un pacto con ellos, que ya habían negociado la entrega del maestro. Le da un beso a Jesús y lo entrega. Los soldados le toman preso y los discípulos, al ver esto, al ver que Jesús era llevado por los soldados romanos preso, los discípulos se dispersan, huyen por miedo a ser también arrestados como su maestro. Los líderes judíos consideraron a Cristo como blasfemo por hacerse llamar Hijo de Dios. Luego se lo entregan a Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Era el único en ese lugar que podía dar la orden de su muerte. Pero Poncio Pilato creía que no había razón alguna para matarlo, para la pena de muerte. Así que envía a Jesús a Herodes para que sea él el que tome la decisión. Herodes, después de hablar con él y hasta de burlarse de él, también lo ve inocente y se lo regresa a Pilato. Y Pilato, sin saber qué hacer, se lo entrega al pueblo. Y ese pueblo
que 4 días antes lo aclamaba como su libertador, hoy está pidiendo su muerte. Luego Jesús, después de ser golpeado, torturado, azotado, fue llevado al Gólgota, obligado también a cargar su cruz. Allí, en el Gólgota, en el monte Calvario, los soldados romanos le injuriaron, se burlaron de él y hasta sus ropas sortearon. Y luego de varias horas en la cruz, dice el relato bíblico, que en pleno día, en medio de la luz del día, todo se convirtió en tinieblas. Todo se convirtió en total oscuridad. La tierra tembló, las rocas se partieron. Dice la Biblia que se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. Y dice también que el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. Jesús muere aquella tarde del viernes y su cuerpo fue sepultado. Todo era tristeza. Sus discípulos no encontraban consuelo. Y me imagino que hasta el reino de las tinieblas gozaba la muerte del Hijo de Dios. Pero lo que habían olvidado sus discípulos, lo que no se imaginaban los líderes religiosos judíos, y con lo que no contaban las fuerzas del mal, era que en las próximas horas sucedería el mayor milagro de todos los tiempos. Jesús resucitaría. Y con su resurrección, Jesús sellaría el valor de lo que pagó por nosotros en la cruz. Y con su resurrección nos diría: lo que hice por ustedes en la cruz tiene valor, porque no me quedé en una tumba, sino que resucité. Mi amiga y mi amigo, permítame decirle que ese es el gran fundamento de nuestra fe, el saber que Cristo resucitó. Escuche lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 3 al 5. Dice que usted y yo tenemos una esperanza viva. Escucha lo que dice, que usted y yo tenemos una esperanza viva. Escuche cómo lo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Escucha lo que dice, nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Para qué nos dio una nueva vida? Dice, para darnos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego añade, Jesucristo resucitó de los muertos para darnos una nueva vida, para darnos una nueva esperanza, pero también para darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5. Por eso siempre, si usted lo ha notado en nuestras oraciones, en los devocionales, decimos: Señor, gracias porque en tu resurrección nos diste una nueva vida, una nueva esperanza. Estamos allí diciendo, repitiendo lo que dice Pedro en el capítulo 1, verso 3 al verso 5. Que Jesús nos dio una nueva vida, una nueva esperanza a través de su resurrección. Y Primera a los Corintios en el capítulo 15, verso 17, dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Sería como la de muchos líderes del mundo, donde ellos están allí en medio de la tumba, mientras que la tumba de Cristo está vacía, porque Él resucitó para decirnos: esa es la garantía de nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es la base de nuestra fe, ese es el gran fundamento de nuestra fe, Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Entonces, mi amiga y mi amigo, si Cristo es el fundamento de nuestra fe, preguntémonos lo siguiente:
¿Conocemos a Jesús? Esto es clave para que nuestra fe crezca. Es importante distinguir, identificar cuál es el fundamento de nuestra fe. Ya lo sabemos, el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús, el Cristo que no se quedó en una tumba, sino que resucitó al tercer día y que está en este momento sentado a la diestra del Padre. Pero es importante para que nuestra fe se desarrolle conocer a Jesús. Mire, en una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, mire, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ustedes que han escuchado decir de quién soy yo. Y los discípulos empezaron a responder, pues Jesús, mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y luego Jesús empieza a mirar una vez más a sus discípulos y les dice, bueno, eso es lo que dicen los demás, pero ahora ustedes ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? Y dice la Biblia que en ese mismo instante se para Pedro y le dice a Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía muy claro quién era Jesús. Y hoy quiero invitarle para que me regale unos minutos más para que hablemos de eso. ¿De quién es Jesús? Para que conozcamos la obra de Jesús, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Porque eso es clave para que nuestra fe se fortalezca. Eso es clave para que nuestra fe se desarrolle. Y quiero invitarle para que en los siguientes minutos descubramos por lo menos 5 cosas acerca de quién es Jesús. Y estas 5 cosas nos ayudarán a que nuestra fe crezca, a que nuestra fe se desarrolle. Mire, lo primero que podemos decir en cuanto a quién es Jesús, Jesús es nuestro sanador. Jesús es tu sanador, es mi sanador, nuestro sanador. Isaías en el capítulo 53, versículo número 5 dice que Jesús fue herido por nuestras transgresiones, pero que también fue molido por nuestras iniquidades. Y también dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, fue sobre él. Y por sus heridas nosotros hemos sido curados. Por sus heridas nosotros fuimos curados. Eso dice Isaías en el capítulo 53, versículo número 5. Por sus heridas nosotros fuimos curados. Y escucha lo que dice Mateo en el capítulo 4, verso 23. Dice que Jesús recorrió toda Galilea, sanando a la gente de toda enfermedad y de toda dolencia. Y si usted se da la tarea de leer los 4 evangelios, va a encontrar muchísimos milagros de sanidad que Dios obraba en cientos de personas. Y permítame decirle lo siguiente. Y es que el mismo Jesús que sanó hace más de 2000 años aquí en la tierra es el mismo Jesús que está hoy en día, que está en este año dispuesto a sanarle, dispuesto a sanarnos, dispuesto a obrar de una manera especial en nuestro cuerpo y en nuestra alma. En este momento, el Jesús del cual estoy hablando, el Jesús que resucitó, también quiere obrar en nuestra salud. Porque Él es nuestro sanador. Hebreos en el capítulo 13, verso 8 dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por siempre, por los siglos de los siglos. Ese mismo Jesús que sanó hace 2000 años está dispuesto a sanar hoy también. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero también como nuestro sanador. Y creer de todo corazón. Entonces, lo primero que quiero que tengamos claro el día de hoy, en cuanto a quién es Jesús, es que Jesús es nuestro sanador. Crea esa palabra. Si está enfermo, crea esa palabra, que Jesús es su sanador. Esa es la base de nuestra fe. Que Jesús entregó su vida para perdonar nuestros pecados y que sufrió heridas en su cuerpo para que nosotros recibiéramos sanidad. Pero eso toma valor por el hecho que Jesús resucitó. ¿Quién es Jesús? Escuche lo que dice Juan capítulo 10, versículo número 10. Dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. A eso viene el ladrón, a robar, matar y destruir.
refiriéndose al enemigo de nuestras almas. Y luego Jesús dice, mas yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida, y escuche, para que la tengan en abundancia. Entonces, con este texto bíblico de Juan 10:10, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es nuestra vida. Eso es Jesús, nuestra vida. Cuando usted le pregunten cuál es la base de su fe, usted puede decir con toda seguridad, la base de mi fe se llama Jesús, el mismo que murió en la cruz por mí y el mismo que resucitó. Y es la base de mi fe porque Él murió en la cruz para salvarme, pero también murió en la cruz para darme vida, para darme esperanza, para sanar mi cuerpo. Mire, mi amiga y mi amigo, la verdadera vida espiritual, escuche esto, la verdadera vida espiritual nace, se da cuando Jesús entra a nuestro corazón. Cuando usted y yo le decimos al Señor, Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador, hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz. Cuando yo invito a Cristo a morar en mi corazón, a que haga parte de mi vida, a que haga parte de mi familia, escuche esto. A partir de ese momento en que yo hago esa oración, que le hablo a Dios así, nace una nueva vida en mí. Nace una nueva vida en mí. ¿Cómo funciona eso? Escuche, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Escuche, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos entra a nuestro corazón, entra a nuestra alma, a un ser que estaba muerto espiritualmente, a un ser que estaba apartado de Dios. Y cuando yo le digo, Jesús, reconozco lo que hiciste por mí en la cruz, perdona mi pecado, entra a mi corazón, enseguida ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos entra a mi corazón y le da vida a ese espíritu que estaba apartado de Dios, le da vida a esa alma que estaba muerta, le da vida a nuestro ser espiritual. Entra a nuestro corazón ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos para también resucitarnos a nosotros, para darnos vida. Y como lo hemos dicho en miles de nuestros devocionales, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, entra a nuestra vida y nos reconcilia con el Padre. Así que si usted y yo queremos tener vida espiritual, escuche esto, si usted y yo queremos tener vida espiritual, la única manera es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el único que puede darnos esa vida espiritual que realmente necesitamos. Entonces, en segundo lugar, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestra vida nueva. Y esto es lo tercero que quiero compartirle en cuanto a quién es Jesús. Y lo descubrimos en Mateo capítulo 1, versículo número 21. Es el momento cuando el ángel le anuncia a María acerca del nacimiento de Jesús. Y estas fueron las palabras que utilizó el ángel. Le dice, María, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? Escucha esto tercero. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es mi Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Mire, hay una gran verdad, hay una gran realidad, y es que usted y yo no podemos salvarnos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Ni siquiera podemos salvarnos por nuestras obras de caridad. No. La salvación es un regalo divino, abierto, dispuesto para todos aquellos que le quieran aceptar. Ahora, ¿qué pasa con las obras? Las obras son simplemente el resultado de una vida cambiada, pero nosotros no nos salvamos por las obras de caridad. ¿Es importante hacer obras? Claro que sí.
porque las obras son la manifestación de algo que Dios hizo en nosotros. Pero la salvación es gratis, es de gracia, es un regalo de Dios para nosotros. Repito, las obras simplemente son el resultado de una vida cambiada, de una vida transformada por Dios. Mis obras no me van a salvar. Lo que me salva es la obra de Cristo. Cuando yo me acerco a Cristo y Cristo me da una vida nueva y mi vida es cambiada, pues eso se va a ver reflejado en obras, se va a ver reflejado en actitudes diferentes, en una vida diferente, en una vida cambiada. Pero eso no me salva. El que me salvó fue Cristo. Mis obras son el resultado de lo que Cristo hizo conmigo. ¿Y qué hizo Cristo? Salvarme. La religión no me salva. Cualquiera que sea, la religión no salva ninguna. El que realmente nos salva es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso una de las preguntas que todos deberíamos hacernos en la vida es: ¿en dónde vamos a pasar la eternidad? Pregunta difícil de responder para algunos, pero respuesta sencilla para todos aquellos que creemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo llegamos ante Jesús, nos rendimos ante Él con un corazón sincero, confesamos nuestros pecados y le recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestra vida es salva y aseguramos estar en la presencia de Dios cuando llegue su momento. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? En cuarto lugar, Jesús es nuestro perdonador. En Mateo capítulo 9, versículo número 6, Jesús dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, te digo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, este relato nos habla de un momento cuando Jesús sanó a un hombre y empezaron los demás a criticar y a decir: pero ¿quién es este? ¿Quién se cree este para sanar a los demás? Y cuando Jesús los escucha hablar así, les dice: ustedes dicen que ¿quién me creo yo? Pues mire, para que ustedes sepan que yo tengo poder en la tierra y en el cielo, aún para perdonar pecados, le digo a este hombre que no solo es sano, sino que también le digo: vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Mire, mi amiga y mi amigo, aquí descubrimos lo cuarto de quién es Jesús. Jesús es nuestro perdonador. Eso hizo en la cruz cuando derramó su sangre y entregó su vida por nosotros. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo número 9, dice que si usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde, Jesús es nuestro perdonador. Jesús es nuestro perdonador. Y en quinto lugar, Jesús es nuestro libertador. Ahora quiero que pensemos unos instantes en ¿qué es un libertador? ¿Quién es un libertador? Pues un libertador es aquel que libera de un yugo de esclavitud a una persona o a un pueblo para que vuelva a ser libre. Por eso se le llama a Bolívar libertador. No sé cuál será el libertador de su país, pero quiero que piense eso unos instantes. ¿Cuál es el libertador de su país? En el caso nuestro en Colombia y en 5 naciones hablamos de Simón Bolívar. Lo creemos y decimos que es nuestro libertador porque rompió el yugo de esclavitud que había entre nosotros y los españoles hace muchos años. Siempre se habla que el libertador es aquel que batalla para romper la esclavitud, para romper el sometimiento de una nación. Pues algo muchísimo más grande fue lo que vino a hacer Jesús en la cruz. Jesús vino a romper las ataduras. ¿Cuáles ataduras? Las ataduras del pecado. Mire, Jesús nos hace libres del pecado. Por eso a Jesús le llamamos nuestro libertador. Cuando le pregunten para usted quién es Jesús, usted puede decir confiadamente: Jesús es mi libertador. Jesús es nuestro libertador. Romanos, en el capítulo 6, verso 17 y verso 18, dice que usted y yo antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado.
Teníamos cadenas, yugos que nos ataban al pecado. Pero escucha lo que dice. Pero gracias a Dios fuimos liberados del pecado. Y ahora somos esclavos, pero esclavos del bien. Eso dice Romanos 6, 17 y 18. Jesús nos liberó de las cadenas que nos ataban del pecado. Que no pequemos, sí, claro que seguimos pecando. Claro que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, pero ya no somos esclavos. Ya Jesús rompió esas cadenas y podemos acercarnos a su sangre y Él nos limpia, nos lava de toda maldad. Número 2. Jesús nos libera de la potestad de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Pues tinieblas es nada más y nada menos que la ausencia de luz. ¿Cuándo andamos sin luz? Cuando estamos lejos de Dios. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice que Dios nos ha librado. Vuelve a presentarse aquí Cristo como el libertador. Dios nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Estábamos en las tinieblas y Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Nos liberó, rompió esas cadenas que nos tenía atado a las tinieblas. Colosenses 1, 13 y 14 se presenta una vez más a Jesús como el libertador de las tinieblas, como el libertador del pecado. Podríamos hablar mucho acerca de Jesús como libertador, pero vamos a dejarlo en este tercero. Mire, Jesús nos libera de todo tipo de atadura emocional. Escucha lo que dice. Jesús nos libera de todo tipo de atadura emocional. Jesús es nuestro libertador. ¿Libertador de qué? De las ataduras emocionales. Jesús vino a liberarnos de esa amargura. Jesús vino a liberarnos de ese temor, de ese miedo, de ese resentimiento, de esa falta de perdón, de ese rechazo, de esa angustia, de esa desesperación, de esa depresión, de esa tristeza, de ese desaliento, de esa soledad, de esa opresión. Él vino a romper esas cadenas. Escucha lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4:18, porque esto es clave. Este es otro versículo para memorizar. Dice, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí, porque me ha ungido, dice Jesús. ¿Para qué el Espíritu de Dios ungió a Jesús? ¿Para qué capacitó a Jesús? ¿Para qué respaldó a Jesús? Escucha lo que dice. Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Escúchelo. Una vez más, Jesús se presenta como el libertador. ¿El libertador de qué? De los cautivos. Cautivos del pecado, cautivos de la opresión, cautivos de la tristeza, cautivos del temor, cautivo de toda herida emocional que usted tenga aquí en su corazón. Él es su libertador. También dice que vino a dar vista a los ciegos, a dar sanidad a los que están enfermos. Y escucha lo que dice, a poner en libertad a los oprimidos, en poner libertad a los oprimidos. ¿Estamos con opresiones emocionales? ¿Sentimos tristeza en nuestro corazón? ¿Estamos deprimidos? ¿Sentimos que no podemos, que no sentimos fuerzas para avanzar? Jesús es nuestro libertador de eso, nuestro libertador. Y repito, mi amiga y mi amigo, podríamos hablar mucho acerca de Jesús como nuestro libertador. Y no solo como nuestro libertador, sino también de quién es Jesús. Mire, la Biblia relata a Jesús como nuestro pastor, que si nos acercamos a Él nada nos va a faltar. La Biblia presenta a Jesús como el agua de vida y que si alguno tiene sed podemos ir ante Él y beber. La Biblia presenta a Jesús como el pan de vida, lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo presenta como el amor. La Biblia tiene muchos enfoques acerca de quién es Jesús. Y podríamos hablar horas enteras acerca de eso, de quién es Jesús.
Y permítame tan solo regalarle estos 5 el día de hoy. Que Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestro salvador, Jesús es nuestro perdonador y Jesús es nuestro libertador. Ese es Jesús. Entre muchas cosas que podemos seguir estudiando a través de las Sagradas Escrituras. Pero lo que me interesa muchísimo hoy es que tengamos claro que la base de nuestra fe, que el fundamento de nuestra fe se llama Jesús. Entonces, si usted y yo queremos que nuestra fe aumente, que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe se fortalezca, es necesario conocer más a Jesús, saber quién es Él, qué hizo a favor de nosotros. Y es necesario conocerle porque Él es la base de nuestra fe. Mire, esto es así de sencillo. Si yo tengo claro que Jesús es mi sanador y que en su cuerpo Él llevó todas mis enfermedades, pues entonces descanso en Él en medio de la enfermedad, creyendo que Él me trae salud, que Él trae salud a mi vida. Si recibo un diagnóstico médico negativo, no me voy a desesperar, no me voy a angustiar, no voy a andar desesperado, no. Voy a estar tranquilo, creyendo que Jesús llevó en su cuerpo mi enfermedad, que Él es mi sanador, porque tengo claro el sustento, la base de mi fe. Si yo tengo claro, escuche esto, mi amiga y mi amigo, si yo tengo claro que Él me dio vida, si yo tengo claro que Él me salvó, que Él me perdonó, que Él me liberó, que Él me ama, que Él es mi pastor y que con Él nada me falta, pues me voy a dar cuenta de algo súper poderoso. Y escuche lo que le voy a decir, no se me desconcentre, por favor. Escuche esto que le voy a decir. Si yo sé eso, si yo tengo claro eso de quién es Jesús, entonces me voy a dar cuenta de esto que es poderosísimo, que Dios está conmigo, que Dios está conmigo, que no estoy solo. Y que Dios no solo está conmigo, no solo está a mi lado, sino que está dispuesto a hacer lo que sea por mí, por amor. Se lo vuelvo a repetir, porque esto hay que grabárselo. Si yo tengo claro que Jesús es mi sanador, mi vida, mi salvador, mi perdonador, mi libertador, que Dios es mi pastor, que Dios es amor, si yo tengo claro eso, entonces en medio de cualquier circunstancia que esté atravesando, yo digo, gracias Señor, porque a pesar de la situación que estoy viviendo, estás aquí a mi lado, estás conmigo. Y no solo estás conmigo, sino que estás dispuesto a hacer lo que sea por mí, por amor. Escuche esto que le voy a decir. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán nos separó de Dios. Como lo decíamos hace algunos instantes, estábamos muertos, pero Dios no quiso, escuche, Dios no quiso que usted y yo nos mantuviéramos así, en esa condición, muertos. ¿Muertos en qué? En pecado. Dios no quiso que usted y yo estuviéramos muertos espiritualmente. Dios no quiso que usted y yo siguiéramos en pecado. Dios no quiso que usted y yo siguiéramos con ataduras emocionales y espirituales. Dios no quiso, escuche esto, que usted y yo siguiéramos separados de Él. Y por eso Él envió a su Hijo, entregó a su Hijo por amor a usted, por amor a mí. En otras palabras, escuche esto porque no quiero que esto se le olvide, quiero que esto le quede marcado. Usted se le pueden olvidar muchas cosas de esta transmisión, pero quiero que se quede esto, tan solo esto, y es que Dios no quiso que usted y yo siguiéramos separados de Él. Dios no quiso que usted y yo siguiéramos muertos espiritualmente. Dios no quiso que usted y yo siguiéramos desconectados de Él. Y fue Él, Dios mismo, el que buscó el remedio a esa situación que estábamos viviendo. No fuimos nosotros los que buscamos la reconciliación, no. No fuimos nosotros los que buscamos el perdón, la salvación, la liberación, no. Fue Él el que buscó el camino de la reconciliación.
¿Sabe qué dice Primera de Juan 4:19? Y esto es hermoso. Primera de Juan 4:19 dice que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Que Él nos amó a nosotros primero. Que Él nos amó a nosotros primero. ¿Me hago entender? Comprender esa verdad, que Él es vida, que Él nos da vida, que Él nos salva, que Él nos perdona, que Él nos sana, que Él nos libera, que Él es nuestro pastor, que Él nos ama. Nos está diciendo que Dios nunca nos va a fallar, que Dios nunca te va a fallar. Estemos viviendo lo que estemos viviendo, estemos pasando por la situación que estemos pasando. Escuche esto tan poderoso que dice Romanos en el capítulo 8, verso 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Créalo, el saber eso fortalece mi fe. Le pregunto, ¿el saber esto que hemos hablado hoy fortalece su fe? A mí sí, a usted. ¿Fortalece su fe? Mire, mi amiga y mi amigo, el gran fundamento de nuestra fe se llama nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo queremos que nuestra fe crezca, es necesario aprender a conocerle. Es necesario aprender y conocer qué hizo por nosotros y qué tenemos usted y yo en Él, qué podemos hacer usted y yo en Él, qué hemos ganado a través de su muerte y a través de su resurrección. Pero por ahora, solo le invito para que tenga presente estas 5 cosas. Si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Él quiere sanarle. Él es nuestra vida. Él quiere restaurar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Padre. Si se siente muerto espiritualmente, frío espiritualmente, acérquese a la persona de Jesús, porque Él es nuestra vida. Él le inyecta vida a nuestro espíritu. Él es tu Salvador. Dice la palabra que Él es quien perdona todos nuestros pecados. Él es el que rompe cadenas. Él es el que nos libera. Yo le invito para que nos acerquemos a Él, para que estrechemos nuestra relación con Él, para que le conozcamos un poco más. Y estoy seguro que si hacemos eso, veremos cómo nuestra fe se fortalece, porque Él es la base. Él, Cristo Jesús, es el fundamento de nuestra fe. Quiero invitarle para que en los siguientes minutos hagamos una oración a Dios. Y vamos a decirle, Señor, fortalécenos en la fe. Y vamos a hacer una oración de compromiso con Dios. Yo quiero invitarle a eso. ¿Qué tal si hacemos eso? Una oración de compromiso con Dios, donde también le digamos, Señor, hoy quiero comprometerme contigo, comprometerme a conocerte, comprometerme a estrechar más mi relación contigo. Yo quiero eso, Señor. Quiero también saber, Señor, qué privilegios obtuve cuando entregaste tu vida en la cruz por mí. Quiero saber qué significa el que tú hayas resucitado. Conocer más a Jesús es clave para que nuestra fe crezca. Yo le invito para que rápidamente busque 1, 2, 3 personas por las cuales orar. Vamos a orar por nuestra vida, por nuestra necesidad. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer un compromiso con Dios el día de hoy, un pacto con Dios de buscarle más. Pero también vamos a orar por otro. La oración intercesora es hermosa a los oídos de Dios. ¿Qué tal si hacemos un pacto con Dios hoy? Y es el pacto de decirle, Señor, yo te quiero buscar. Yo quiero relacionarme más contigo. Yo quiero conocerte más, Dios. Yo quiero que mi fe se fortalezca, que mi fe crezca, y eso solo lo obtengo cuando te busco. Yo le invito para que oremos juntos a Dios y le digamos al Señor hoy, si usted no sabe orar y aún no le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito para que repita esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado. Hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz
que derramaste tu sangre para ser limpio de todo pecado. Perdóname, Señor. Acepto y recibo tu sacrificio. Hoy abro las puertas de mi corazón, de mi vida, para que entres. Hoy quiero reconocerte como mi Salvador, como mi libertador, como aquel que me da una nueva vida, pero también quiero reconocerte como mi Señor. Ayúdame, Dios, para caminar contigo, para caminar de tu mano. Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Enséñame la verdad. Gracias, Cristo, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y yo te pido que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque a través de tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame, mi amiga y mi amigo, y hago una oración también por usted hoy. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada persona, Señor, que se ha unido en este tiempo de oración. Gracias por cada persona que se ha unido en esta transmisión. Señor, hoy queremos hacer una oración para decirte, queremos que nuestra fe sea desarrollada. Queremos que nuestra fe crezca, pero también sabemos que para que nuestra fe crezca es necesario acercarnos a ti, relacionarnos contigo. Y eso queremos hacer hoy, Señor. Queremos buscarte más. Queremos conocerte más, Dios. Ayúdanos en eso, Dios, en ese buen propósito. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias por romper las cadenas que atan nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional. Gracias, Cristo, por darnos una nueva vida. Señor, hoy oro por cada persona que se conecta. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos y sus familias. Mira cada petición de oración que ha llegado, Señor, a través de este chat. Cada persona que se ha unido, Señor, que nos ha escrito, que nos ha enviado alguna petición de oración. Señor, todas estas peticiones las llevamos delante de tu presencia. Por favor, Dios, responde a cada uno conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía. Señor, aquellos que están enfermos, creemos que tú eres el Dios que sana. Señor, hoy nuestra fe está fundada en el Dios que sana, en el Cristo que entregó su vida en la cruz para perdonarnos y su cuerpo sufrió heridas para sanarnos. Y hoy en el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad para todos aquellos que se encuentran enfermos y que hacen una oración en fe creyendo en el Cristo que resucitó. Señor, gracias porque tú te mueves sanando, porque tú te mueves haciendo milagros poderosos y escucharemos testimonios en los próximos días. Aquellos que están oprimidos, hoy creemos que tú eres el Dios que rompe cadenas y hoy creo, Señor, que esa tristeza, que esa melancolía, que esa opresión sale de las vidas y es cambiada por ese amor, por esa paz sobrenatural que solo tú sabes dar. Tú eres el Dios que rompe cadenas. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar siempre en nuestras transmisiones. Recuerde que los domingos es un poco más extensa. Todos los días hacemos a las 10 de la mañana una oración en vivo. Ese sí es más corta, donde hablamos promesas de Dios, damos un mensaje de 2 minutos y luego oramos por las necesidades. Todos los días a las 10 de la mañana hora de Colombia y en esta Semana Santa también lo vamos a seguir haciendo. No vamos a dejar de hacerlo en esta Semana Santa. Recuerde que en la parte final de cada video que está en YouTube hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Si desea contactarnos, escribirnos, lo puede hacer a través de estos 2 números de WhatsApp. Eso sí, ténganos paciencia a la hora de responder. Un abrazo, bendiciones para todos y gracias por ser parte de esta gran familia.